Ya, acá tenemos la misma gráfica, el radio, el principio de curva, M. Ya. Este, bueno, nuestra finalidad era determinar la tangente, la cual se encontraría en PI hasta el principio de curva. Una vez determinada la tangente, necesito la abscisa hasta este punto. No me dice alguna abscisa por algún otro punto. Entonces yo asumo que desde el principio del punto A, que comienza en kilómetro 0 más 0, 0. Entonces necesito determinar esta otra pequeña distancia. Para lo cual, tangente directamente me bota hasta el principio de curva. Entonces necesito determinar alguna otra distancia. Acá tenemos lo que se dibuja un triángulo con diferentes lados. Ángulos internos que yo decido llamarlo alfa para este punto C. En el punto D será beta. Y en el punto de PI un ángulo que será tita. De los cuales conocemos todos estos ángulos y como dato conocemos la distancia que teníamos entre C y D, que era de 256.50. Entonces, conozco todos estos datos, puedo hacer lo que es la ley de senos. Por la ley de senos hallo lo que es esta distancia que yo he decidido llamarla X. Entonces, ¿qué digo? Que a mi tangente le voy a restar X. De esa forma obtengo una distancia que será M. Entonces, ¿qué hago con M? Tenía la distancia entre punto A y punto C, la cual era de, acá no se ve, era de 559.28 metros. Entonces, a esta distancia entre punto A y punto C le resto M, de esa manera obtengo la abscisa en principio de curva. Hacemos todo eso y con lo inicial necesito determinar mi ángulo de deflexión. Acá es lo que les decía. El ángulo formado entre estos puntos A, C y D será de 252 grados 15 minutos. Entonces, para para determinar el ángulo alfa, haría lo siguiente. Entonces, como este ángulo va desde este punto, desde esta recta hasta esta recta, sé que este ángulo es un ángulo llano, el cual será de 180 grados. Entonces, le resto a 252 grados 15 minutos, le resto 180 grados, de tal manera que me quede solamente alfa. Lo mismo en el ángulo beta. A 227 grados le resto 180 grados, de esa manera solo me quedo con beta. Para el ángulo tita, lo mismo. Bueno, perdón, diferente. Sé que la suma de los ángulos internos serán exactamente 180 grados, entonces hago eso. 180 grados, le quito el ángulo alfa y le quito el ángulo beta, de tal manera que solo me quede tita. Entonces, reemplazando los datos, conozco alfa, conozco beta. Entonces, de esa manera determino que el ángulo tita será de 60 grados 20 minutos. Ahora, para el ángulo de deflexión referente al PI, será de esta siguiente manera. Entonces, desde este ángulo llano que mide exactamente 180 grados, le resto el ángulo tita. De esa forma, solo me quedo con el ángulo alfa. Y acá está, a 180 grados, le resto tita, que será de 60 grados 20 minutos. Obtengo mi ángulo de deflexión, que será de 119 grados 40 minutos. Determino X por la ley de senos. Entonces, conozco este lado, la distancia entre C a D, sobre el seno del ángulo que le está mirando, en este caso el seno de tita. Conozco la distancia, conozco tita. Voy a mi incógnita. Bueno, que en este caso será X. X, que la desconozco y es mi objetivo hallarla, sobre seno del ángulo que le está mirando, en este caso será beta, y beta lo conozco. Hago un despeje, de tal forma que será CAD, que corresponde a 256.50, sobre el seno de tita, que en este caso será de 60 grados 20 minutos, multiplicado por el seno de beta, de 47 grados 25 minutos. De esa manera ya conozco X. Ahora,
a la tangente tenía que restarle x para determinar m. Todavía me falta determinar la tangente. Voy con la primera fórmula, la cual era tangente es igual al radio por la tangente del ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión ya lo conozco, que es de 119 grados 40 minutos. El radio me lo da de dato, que será de 300 metros. Entonces, reemplazando los valores, obtengo que la tangente será de igual a 516.142 metros. Listo, determino m, que es simplemente una resta. Le resto la tangente de 516.142 menos x, que será de 217.35. Tengo que mi valor m será de 298.796 metros. De esa forma, hallo la abscisa hasta el principio de curva. Entonces, yo sabía de dato que la distancia entre A hasta el punto C, esa distancia era de 559.28 metros. A esta le voy a restar el valor m que he obtenido, de 298.792 metros. De esa manera me quedo con la abscisa. En este caso, las abscisas se miden como por kilómetro. Esto lo van a corregir. Kilómetro 0 más 260.488. Esa sería mi respuesta final. Y este es el único inciso que me pide, por lo cual ya está resuelto. Finalizamos con esto. Entonces, ya he terminado la primera, ya tengo 20%. Bueno, voy por la segunda y muy importante. Para el cálculo de todos los elementos, en este caso que vale un 8%, efectuar y, bueno, además efectuar el replanteo. Yo conozco que el replanteo para una curva espiral de transición es verdaderamente largo, por lo cual no comenzaría directamente por hacer la pregunta 2. Puedo pasarme a la siguiente, a la pregunta 3, que vale un 15%. Entonces me dice, se pide localizar una curva compuesta de dos radios. Tengo el radio 1 de 100 metros con un ángulo de flexión 1 de 54 grados. Y la segunda de radio 2, 180 metros con un ángulo de deflexión de 38 grados, 30 minutos. Entonces, conozco el radio 1, conozco el ángulo de deflexión 1. Conozco el radio 2, conozco el ángulo de deflexión 2. Ahora, ¿qué me está pidiendo? El inciso A. Calcular los elementos de la curva. Bueno, por todos los elementos de la curva, supongo todos los elementos, tanto del radio 1 como del radio 2, que son 5. Entonces necesito determinar la tangente, cuerda larga, externa, ordenada media, y la longitud de curva, tanto para la primera como para la segunda. Listo. Una vez conociendo los elementos, y un dato importante, también necesito determinar mi tangente corta y mi tangente larga como últimos elementos. Me estaba olvidando. Bueno, por inciso A me pide eso. Inciso B. Si la estaca en principio de curva tiene numeración kilómetro 3 más 410.93, tengo la numeración que corresponde al principio de curva. Entonces me pide calcular la numeración de las estacas en principio de intersección, punto común de curvas y principio de tangente. Entonces, para calcular esta numeración, las abscisas del kilometraje, simplemente la progresiva de principio de curva, le puedo sumar la tangente larga o tangente corta, según corresponda, ya lo iremos viendo. Para la abscisa, bueno, para la numeración, en este caso lo llama, en punto común de curvas, al principio de curva, simplemente le sumaré la longitud de curva 1. Y asimismo para el último principio de tangente. A la abscisa que yo tenía en punto común de curvas, le sumo la longitud de curva 2. De esa manera obtengo mi numeración en principio de tangente. Procedo a realizar eso. Ya, inicialmente todos los elementos. Bueno, comenzando con la tangente, y yo sabiendo que de dato me daba, tengo de dato el radio 1 y ángulo de flexión 1.
Datos conocidos. También tengo el radio 2 y el ángulo de deflexión 2. Nuevamente datos conocidos. Entonces, para la fórmula de tangente, que está implicada el radio multiplicada por la tangente del ángulo de deflexión. Conozco estos datos, obtengo mi tangente 1, que será de 50.953 metros. Voy a cuerda larga, que será de la siguiente fórmula. 2 por radio, lo conozco, por el seno del ángulo de deflexión, también lo conozco. Entonces, de esa manera, son simplemente reemplazar datos. Cuerda larga será de 90.798 metros. Voy a la externa, tangente, la acabo de calcular, la que será de 50.953, multiplicada por la tangente del ángulo de deflexión, también la conozco, de 54 grados, dividida sobre 4. Entonces obtengo mi externa, que será de 12.233 metros. Ordenada media, que será esta fórmula, el radio multiplicada por 1 menos el coseno del ángulo de deflexión. Conozco el radio, conozco el ángulo de deflexión, obtengo mi ordenada media. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5 con la longitud de curva. Ahora, para la longitud de curva. En el enunciado no me decía ningún dato de cuerda de 5, de 10 o de 20. Entonces, como no me da algún dato a eso, yo simplemente voy a determinar la longitud de curva por el sistema arco-grado. Y por el sistema arco-grado yo tengo que la longitud de curva será igual a pi por el radio multiplicada por el ángulo de deflexión dividida sobre 180. Entonces, conozco el radio, conozco el ángulo de deflexión, mi longitud de curva será de 94.248. Finalizamos esto. Y los mismos pasos que he hecho para la curva 1 serán los mismos pasos que yo haga para mi curva 2. Recordemos que los datos son, bueno, los mismos que tenía para la una como para la otra. Tenía el radio y tengo el ángulo de deflexión. De esa manera, obtengo los elementos de tangente, cuerda larga, externa, ordenada media. Y último, de longitud de curva por el sistema arco-grado. Voy a mi siguiente fórmula. A las siguientes fórmulas de tangente corta y de tangente larga. Entonces, para tangente corta, respecto a la gráfica que tiene el libro, me dice que el radio 1, perdón, que la tangente corta es igual al radio 1 menos el radio 2 por el ángulo de deflexión. Todo esto menos el radio 1 menos el radio 2, cierro paréntesis, por el coseno del ángulo de deflexión 1 sobre el seno del ángulo de deflexión total. Recordemos que el ángulo de deflexión total será igual al ángulo de deflexión 1 más el ángulo de deflexión 2. Acá lo tengo. Fórmula para tangente corta, también tengo la fórmula para tangente larga, que será el radio 2 menos, paréntesis, radio 1 menos el coseno del ángulo de deflexión total. Cerramos paréntesis, más el radio 1 menos el radio 2 por el coseno del ángulo de deflexión 2 sobre el seno del ángulo de deflexión total. Entonces, si yo reemplazo mis valores en estas fórmulas, asumiendo que la curva 1 le pertenece el radio 1 y asumiendo que la curva 2 le pertenece el radio 2. Así sucesivamente voy poniendo el radio 1, radio 2, ángulo de deflexión 1, ángulo de deflexión 2. Entonces, resolviendo obtengo estos valores y me dice que para tangente corta el valor que me está saliendo es de 155.022 metros. Para tangente larga tengo de 121.862 metros. Entonces, haciendo, bueno, por inspección visual,
tangente corta de 155 y tangente larga de 121. Esto no parece larga en comparación a tangente corta, ¿verdad? Pero recuerdo haberles dicho, no sé si les mencioné, que están bien los resultados, simplemente que están al revés. Que la tangente larga será de 155.022, que la tangente corta será de 121.869 metros. Y realizamos eso, a ver un rato el libro. Bueno, por ejemplo, el radio 1 corresponde a un radio mucho mayor al radio 2. Es por eso que estas fórmulas... Bueno, las fórmulas anteriormente presentadas obedecen a esa fórmula. Me dice que el radio 1 tenga que ser mayor al radio 2. De esa forma, bueno, acá mismo lo podemos ver. De esa forma, la tangente larga será desde principio de curva a principio de intersección. Ahora sí. Tengo tangente larga que va de principio de curva a principio de intersección. Muy bien, entonces, por el otro lado tengo que de principio de intersección a principio de tangente será mi tangente corta. Pero como yo he asumido que va en sentido contrario, esta no es mi tangente larga, sino que es más bien mi tangente corta. Y esta no es mi tangente corta, es mi tangente larga. Simplemente eso es lo que me indica los resultados. Y revisamos y hemos entendido lo que... Bueno, ya hemos interpretado mejor estos resultados, dónde es tangente larga y dónde es tangente corta. Ya, con esto ya está resuelto el inciso... bueno, el inciso A, perdón. Sí, el inciso A de calcular todos los elementos de la curva. Ahora me pide la numeración de las etapas de principio de intersección, punto común de curvas y principio de tangente. Entonces vuelvo a mi resolución y voy acá. Ya. Conozco la numeración en principio de curva, que será de kilómetro 3 más 410.93. Entonces calculo todas estas acá. Para la primera, en principio de intersección. Recordemos que partimos de la progresiva de principio de curva, y ya les había dicho que en ese caso, de principio de curva hasta principio de intersección, no es mi tangente larga, como se ve en la fórmula, sino más bien es mi tangente corta. Entonces, a esa progresiva yo le voy a sumar mi tangente corta, que era de 121.869. De esa manera obtengo mi progresiva en PI, que será de kilómetro 3 más 532. Más 532.799. Entonces, paso al siguiente. La progresiva en punto común de curvas será a la progresiva PI que yo tenía. Perdón, me estoy equivocando. No he seguido. Entonces, parto nuevamente de mi progresiva de principio de curva, que será de 3.410.93. A esto le voy a sumar mi longitud de curva 1. De esa manera obtengo la progresiva en punto común de curvas de kilómetro 3 más 505.178. Y por último, la progresiva en principio de tangente, que será igual. Siguiendo la gráfica. Principio de curva, punto común de curvas y principio de tangente. Entonces, a mi progresiva o numeración en principio de tangente será igual. A la progresiva de punto común de curvas le voy a sumar mi longitud de curva 2 de
en este caso 120.951. ¿Sí? De esa manera obtengo mi progresiva en principio de tangente, kilómetro 3 más 629.129. 626.129, perdón. Por lo cual mi inciso B estuviera terminado. Entonces ya conozco mi progresiva para PI, punto común de curvas y principio de tangente. Así mismo he determinado los elementos anteriormente. Por lo cual el ejercicio 3 ya está terminado. Vuelvo acá. Conozco el primero, bueno, he determinado el inciso A, determino el inciso B. Entonces ya tengo otros 15%. Ahora vamos con el ejercicio 4 y por último terminamos en correspirada de transición. Vamos con el peralte. Ya. Esto no sé si pudieran sacarle una foto ahorita o... Bueno, ahora saquen una foto, una captura de pantalla. Según esto lo iremos leyendo y veremos la resolución. Ya, espero que ya lo han sacado. Ya, voy directamente acá a la resolución. Entonces, siguiendo con la lectura y ustedes por la fotografía. Se trata de las transiciones de dos curvas, la primera izquierda y la segunda derecha. Entonces, como dato el ingeniero nos decía que siempre comenzamos de la izquierda. Que siempre comenzamos de la izquierda y vamos hacia la derecha. Entonces acá simplemente se hace una gráfica en planta de eso, que me decía. Dos transiciones de dos curvas, que la primera es izquierda. Entonces, si yo voy en este sentido de izquierda a derecha, tengo mi primera curva por izquierda y la segunda curva por derecha. De esa manera yo qué sé. Bueno, por la gráfica y lo que ustedes ya están enterados. Que si voy en este sentido, las cotas máximas se encontrarán en este borde, que corresponde en este caso al borde derecho. Y las cotas mínimas van hacia el centro, perdón, van hacia el borde izquierdo. Hay una ligera sobreelevación, que es el peralte, donde me dice que en el borde derecho tengo mis máximas cotas y en el borde izquierdo, perdón, están mis cotas mínimas. Continúo avanzando. Entonces voy a esta siguiente curva, que me dice todo en sentido contrario. Que en este caso, en el borde izquierdo se encuentran mis cotas máximas, mientras que en el borde derecho tengo mis cotas mínimas. Si lo puedo representar de otra manera, acá se presenta la sección longitudinal de la transición de peralte. Entonces, se representa de esta manera, en el borde izquierdo y borde derecho. Tal es que para la primera curva, ya, tal es que para la primera, las cotas máximas estarán en borde izquierdo, las cotas mínimas en el borde derecho. En la siguiente curva, en la 2, que las cotas máximas corresponden en este caso al borde izquierdo y las cotas mínimas al borde derecho. En este caso es al revés, perdón, las cotas máximas borde derecho y mínimas borde izquierdo, que está guiada por las flechas. Ya, continúo leyendo entonces. Esto lo finalizo y... Peralte al principio de tangente 1. No me dice un peralte total de la curva 2, sino me dice solamente ya. Simplemente el peralte a principio de tangente 2. Entonces yo sé que en principio de tangente 2 tengo, por el enunciado, 6%.
Mientras que, siguiendo, el peralte al principio de curva 2, que me dice que es de 4%. Continúo. La abscisa al principio de tangente y la cota al principio de tangente 1, que corresponden a estos datos. Que para esto le corresponde una abscisa de kilómetro 5 más 500 y una cota de 700.67 metros. Ya, una pendiente relativa respecto a los bordes, M, que será de 0.67. Muy bien. Calzada de 2 carriles con ancho de carril de 3.5 metros, que es el valor que se encuentra acá. Una pendiente longitudinal al eje, sigma más 5%, lo que me indica que está en ascenso. Positivo, sube, entonces la pendiente longitudinal será 5%. 5% a nivel del eje. A ver, entre las transiciones de las dos curvas existe una longitud de 25 metros. El bombeo normal de 2%. Listo. Entre las transiciones, en el bombeo normal, hay una longitud de 25 metros. Directamente ya me da el bombeo, que será de 2%. El 70% de las transiciones se efectúan en recta. Un dato importante. Y recuerdo haberles mencionado en el video que será de, si me enunciado me dice 70% de la transición es recta, solo me indica que 0.7 de la longitud de transición se ubica desde el punto en el cual el bombeo se hace cero hasta el principio de curva. Esa distancia será de 0.7 de la longitud de transición 1, mientras que por el contrario, desde el principio de curva 2 hasta alcanzar el peralte máximo, que en este caso lo desconozco, se encuentra 0.3 de la longitud de transición. Si el enunciado me diría 80% en lugar de 70%, de esa manera será 0.8 de la longitud de transición 1. Y acá sería de 0.2 de la longitud de transición 1. Así, ya. Bueno, ya está todo y conocemos todos los datos, hemos hecho una pequeña gráfica, el enunciado no tiene ninguna gráfica, así que esta es lo más importante. Bueno, los elementos que tenga. Para que los más importantes sean estos los del medio. Entonces, sé que desde el principio de curva 1 hasta el principio de tangente 1 se ubica lo que es la longitud de transición. Desde ese punto hasta este otro punto, 0.7 de la longitud de transición. Tengo una longitud de aplanamiento al inicio y al final. En este punto una longitud de aplanamiento, acá igual, hasta acá. Simétricamente al otro lado tengo lo mismo. Para mi curva 2, una longitud de aplanamiento al inicio y hasta este punto. Ya. Desde el principio de curva 2 hasta el principio de tangente 2 se ubica lo que es la longitud de curva 2. Y muy bien, terminado todo esto, procedemos. Esto todavía lo voy a dejar pasar. Paso al inciso A. El inciso A me está pidiendo las cotas de los bordes derecho e izquierdo de la abscisa de kilómetro 5 más 517. Recordemos, como dato nos daba la abscisa en principio de tangente 1, que me decía que era de kilómetro 5 más 500. Entonces, habría una diferencia entre el punto que me pide y esta de 17 metros. Pero yo no sé hasta dónde son 17 metros, si sea hasta ese punto, poco menos, o bueno, hasta otro punto cualquiera. Entonces necesito determinar cuánto será 0.7 de la longitud de transición, por lo cual indirectamente tengo que calcular la longitud de transición 1. Asimismo, la longitud de aplanamiento
Y si lo voy a calcular uno, también lo voy a calcular para el otro. Porque van a ser valores que me van a servir luego. Entonces, hago eso. Acá no se nota bien. Primeramente hacemos la longitud de planeamiento, la cual está por esta fórmula, que será pero sobre la pendiente relativa con respecto a los bordes. Conozco A, que es mi ancho de carril de 3.5 metros, multiplicado por el bombeo, que es de 2%, dividida sobre la pendiente relativa con respecto a los bordes de 0.67. Reemplazando, resolviendo, tengo que mi longitud N, la longitud de planeamiento será de 10.448 metros. Yo necesito también conocer la longitud de transición. Para los cuales simplemente me voy a basar en esta gráfica. Así lo puedo acercar acá. Esta que se asemeja a un triángulo, de la cual, y ya está. Hasta este punto se ubica lo que es la longitud de aplanamiento. Entonces tengo n y sé que corresponde a 2% en este lugar. 2%. Mientras que acá el triángulo mayor será 0.7 de la longitud de transición. Entonces hago una relación de triángulos donde digo que 6% será a 0.7 de la longitud de transición y 2% será a la longitud de aplanamiento, donde la longitud de aplanamiento ya la he determinado, que era de 10.448 metros. Entonces, mi única incógnita despejando sería la longitud de transición. Y es de ahí de donde sale esta gráfica de acá. Ya, está bien. 6% será 0.7 de la longitud de transición 1, 2% de la longitud de aplanamiento. Lo tengo acá. 6 a 0.7 de la longitud de transición, 2 a 10.448. Despejo lo que es mi longitud de transición 2, de tal manera que se quede de la siguiente forma. 6% multiplicado por 10.448 dividido sobre 2 por 0.7. Vamos a ir resolviendo. Creo que serán de 44.777. Entonces tengo una longitud de transición de 44.777. Ya, muy bien. Necesito determinar cuánto vale 0.7 de la longitud de transición. Multiplico 0.7 por este valor. Ya, bien. Ahí 1.344 metros. Multiplico este valor por 0.3 y obtengo que será de 13.433 metros. Con 3 decimales necesariamente. Listo, ya tengo mi longitud de transición 1, 0.7 y 0.3. Paso siguiente, que de igual forma es una relación de triángulos. 4.6, que era el peralte máximo hasta el principio de curva 2 en este caso. Para lo anterior era este punto de principio de tangente 1. Ya. Entonces, 4.6 le corresponde 0.7 de la longitud de transición 2, está acá. Y 2% le corresponde a mi longitud de aplanamiento n. Ya, muy bien.
donde la única incógnita será la longitud de transición 2. Simplemente lo despejo y yo tengo que, será de la siguiente manera. 10.448 multiplicada por 4.6 dividida sobre 0.7 multiplicada por 2%. Lo reemplazo en la calculadora y obtengo que mi longitud de transición 2 será de 34.329 metros. Entonces, 0.7 de la longitud de transición 2, multiplico 0.7 a este valor. De esa forma quedará de 24.03 metros. Y multiplico 0.3 a este valor. De esa forma quedará de 10.299 metros. Conozco todos los elementos que pueda tener para el peralte. Conozco n. Conozco cuánto vale 0.7 de la longitud de transición 2, 0.7 de la longitud de transición 1. Asimismo, tengo los valores de 0.3 y por el otro lado también obtengo el valor de 0.3. Y están todos los elementos. Ahora puedo simplemente decir dónde se ubica el kilómetro 5 más 517. Finalizamos. Hasta este punto se ubicaba lo que son kilómetro 5 más 500. Y sé que 0.7 de la longitud de transición será 31.344. Ya. Entonces, desde el principio de principio de tangente 1, perdón. Sé que desde este punto se ubica 31.344 metros, donde sé que 17 metros será simplemente hasta este valor. Entonces hago lo mismo, una relación de triángulos. Finalizo con eso y me voy a esta parte. Ya, entonces 6% que equivale a 31.344 metros y X que se encontrará a una distancia del principio de tangente 1 de 17 metros, simplemente el resto 31.344,17. De esa manera, por otro lado, será 14.344 metros. Lo mismo, una relación de triángulos. Simplemente que en el despeje quedará de la siguiente forma. 6% sobre 31.344 metros. Entonces, multiplicada por 14.344. De esa forma obtengo un valor X que será de 2.746% en este caso. En valor porcentual. Metros que tenía esta unidad de acá arriba con metros que tenía la unidad de acá abajo simplemente se va y me quedaría en valor en porcentaje. Entonces, ¿para qué me va a servir este valor? Me va a servir las cotas tanto en el borde derecho como en el borde izquierdo. Pero antes yo necesito determinar mi cota en eje a kilómetro 5 más 517. En este punto tenía la cota que era de 700.47. Si pudiera ir unos 17 metros y ya sé que la pendiente longitudinal es positiva 5%, entonces a esta cota le voy a sumar 5% dividido sobre 100 por la diferencia de la distancia, que es de 17 metros. Muy bien, hago eso y se encuentra acá. A la cota que tenía en principio de tangente 1, que correspondía a 700.47 metros, le voy a sumar, ya que va en orden ascendente hacia arriba, 5%. 5% dividido sobre 100 para expresarlo en valor decimal por la distancia
desde este punto hasta 17 metros después, que bueno, son 17. Entonces, reemplazando mis valores, obtengo que la cota en el eje, a nivel del eje, será de 701.320. Entonces, eh, la incógnita que me decía, las cotas en los bordes izquierdo y borde derecho, 17 metros después del principio de tangente 1. Ya tengo la cota en el eje. Ahora determino esas cotas en los bordes, pero antes voy a mi gráfica. 17 metros después hemos encontrado que tenía un peralte que hemos denominado X, el cual correspondía a 2.746%. Entonces, para el borde izquierdo, en este caso, como me indican las flechas, se encuentran las cotas mínimas. Entonces, acá será una resta. Mientras que para el borde derecho se encontrarán las cotas máximas. Entonces, aquí sumo. Resto en borde izquierdo y sumo en borde derecho. Resto en borde izquierdo y sumo en borde derecho. La cota que tenía yo en el eje, que correspondía a 701.320 metros, voy a restar. Bueno, espérate, que era de 2.76%, sobre 100 para expresarlo en valor decimal, multiplicado por 3.5. Recordemos que era un carril de izquierda y carril derecho, bueno, dos carriles de izquierda y derecho de 3.5 cada uno. Entonces, me factúa lo que es una resta. De esa manera me queda que la cota en borde izquierdo será de 701.224 metros. Cota en borde derecho. Nuevamente me sitúo en la cota en el eje de 701.320. En este caso es una suma más 2.746 dividida sobre 100 multiplicada por la distancia que la separa de 3.5 de ancho de carril. De esa manera obtengo que la cota en borde derecho será de 701.416 metros. Y ya está la primera incógnita. Para evaluar cota en borde izquierdo y borde derecho en la progresiva kilómetro 5 más 517. Paso al siguiente punto. Ya, que me decía la cota de los bordes del borde derecho, 25 metros después del principio de curva 2. Ya, la cota en borde derecho, 25 metros después de principio de curva 2. Entonces, 25 metros después, que no sé hasta dónde se ubica. Para lo cual necesito jalar las cotas del principio de tangente 1, que lo tengo de dato. Entonces, la distancia que la separa será 0.7 de la longitud de transición hasta acá. Longitud de aplanamiento hasta acá. 25 metros. Otra vez la longitud de aplanamiento y 0.7 de la longitud de transición. Entonces necesito toda esta distancia. Perdón. Y por último, los 25 metros. De esa manera hallo la cota en borde derecho. Y por lo que yo ya sé, en el borde derecho en este caso se encontrarán las mínimas. Ahora yo necesito saber si 25 metros después todavía está antes del peralte máximo o estará luego del peralte máximo. Finalizo eso y, bueno, como dato yo ya sabía que esta distancia entre el principio de curva 2 hasta alcanzar el peralte máximo será de 0.3 de la longitud de transición 2. Me voy ahí. 0.3 de la longitud de transición 2 será de 10.299. Entonces, como decía 25, fácilmente yo puedo decir que se ubica en el peralte máximo. Hago eso. Acá está simplemente la distancia que la separaba desde el principio de tangente 1 hasta
principio de curva 2 más 25 metros, que es el punto donde me lo pide. Entonces, a la 0.3, perdón, 0.7 de la longitud de transición 1, que era de 31.344, le voy a sumar mi longitud de aplanamiento, más 25 metros, la distancia que separaba las transiciones de peralte. Nuevamente, más mi longitud de aplanamiento. En este otro caso, 0.7 de la longitud de transición 2 y más 25 metros. De esa manera yo obtengo que la distancia entre el principio de tangente 1 hasta el principio de curva 2 más 25 metros será de 126.27 metros aproximadamente. Entonces la cota en el eje, que será de 700.47 más, como era en orden ascendente, positivo, 5% dividido sobre 100 expresado en valor decimal, por la distancia que la separa. En este caso será de 126.27 metros. Hago eso, entonces la cota, obtengo que la cota en eje será de 706.784. La cota en borde derecho, que yo ya sabía que eran las cotas mínimas, por lo cual será una resta. Entonces, a mi cota del eje, que era de 706.784 metros, le voy a restar el peralte máximo antes. Yo no he determinado, ya sé que se ubica en el peralte máximo, pero yo no sé cuánto era el peralte máximo y nos estamos pasando de largo. Voy a esta fórmula de acá. A 0.7 del peralte máximo tengo que ser igual a 4.6%. Y breve a esto, no sé si les expliqué, a ver si podemos ir a la planilla. ¿Alguien está con calculadora en este momento? Podemos verificar. Bueno, cuento con ustedes, con que me digan un valor que yo les voy a decir. Habíamos determinado que por esta gráfica, el peralte máximo que será de 7%, entonces le correspondía una longitud de transición tal. Entonces, en este punto que correspondía a un P, ¿cuál era mi principio de curva o principio de tangente? En este caso, principio de curva 1. Era simplemente una relación de triángulos. De esa manera, resolviendo la relación de triángulos, obtengo que será P de 4.9%. Ahora hay otra forma. Sé que la pendiente transversal en P será el 70% del peralte máximo. Entonces, si alguien está con su calculadora, me puede dictar este valor. La pendiente P será igual al valor de 70% multiplicada por el peralte máximo. Ya, ¿cuánto le sale este valor? Peralte máximo es 7%. Ya. ¿Alguno me dicta el valor, por favor? 0.049. ¿Seguro? Sí. Bueno, este es 70%. Recordemos que expresado en valor decimal será de, bueno, dividido sobre 100%, ya que el peralte máximo se encuentra en 7%. Ahora sí debería salir 4.9%, ¿verdad? Sí. Ya, entonces,
Y he podido determinar de otra manera que no sea una relación de triángulos mi pendiente en el punto P que corresponde al principio de curva 1. Para que resolviendo eso, ya que esto se encuentra en valor porcentaje, no es necesario, bueno, sería incorrecto multiplicarlo por 70 o algo así. Entonces era de 0.7 por 7, que me da 4.9%. Es esta misma fórmula la que tenemos en el otro lado. Sé que la pendiente P será igual al 70% del peralte máximo, pero es igual al 70% porque el enunciado me decía de transiciones en recta 70%. Si fuera 80%, bueno, ya se dan cuenta que esto será 80% del peralte máximo. Volvemos. Acá se encuentra mi pendiente P, que correspondía a principio de curva, bueno, en este caso principio de curva 2, que es igual al 70%, porque son 70% de transiciones en recta, multiplicada por el peralte máximo 2. Entonces, por el enunciado yo ya conocía que el peralte hasta el principio de curva 2 era de 4.6%. Bueno, simplemente tengo despeje 70%, 0.7 lo paso de este lado. De esa manera, despejando, obtengo que mi peralte máximo será de 6.571%. Esta es otra forma de hallarlo, que no sea una relación de triángulos, simplemente solamente para principios de curva, principios de tangente. Listo, yo ya he determinado mi peralte máximo, entonces puedo volver acá. Ya antes. Entonces ya tengo el peralte máximo en 2. Y acá por la gráfica yo ya sé que en este punto se encuentran las cotas mínimas. Entonces, a mi cota que yo he hallado 25 metros después del principio de curva 2, a esta cota en el eje, le voy a restar esa distancia que es de 3.5 metros que la separa, multiplicada por la pendiente. En este caso la pendiente era la máxima, 6.571%. Vuelvo acá abajo. Ya he determinado mi cota en el eje, que era de 706.784 metros. Muy bien. La cota en el borde derecho, que era una resta de mi cota del eje, menos el peralte, en este caso es el peralte máximo, 6.571, dividido sobre 100 expresado en valor decimal, multiplicada por 3.5. De esa manera, tengo que mi cota para borde derecho será de 706.554 metros. Ya está, el inciso B terminado. Finalizo esto, vuelvo a mi examen, acá está. Inciso A, inciso B, ya lo tengo. Me faltaría el inciso C. ¿Qué me dice? La abscisa donde se tiene un peralte de 3.4% del lado de principio de curva 2 en el desarrollo de la transición de la segunda curva. Recordemos que hasta principio de curva 2 era 4.6%. Entonces 3.4 se encuentra muy por debajo. Y aquí sí vamos a hacer una relación de triángulos. Vuelvo a mi resolución, acá está. Simplemente sería esta gráfica. Ya la abscisa hasta ese punto. Entonces tengo que 4.6% será 0.7 de la longitud de transición 2, 4.6 a 0.7 que era de 24.03, a 3.4 que será una distancia X que yo no la conozco. Conocido, única incógnita, hago un despeje, de esa forma obtengo que el valor X desde que el bombeo se hace 0 hasta este punto, bueno, hasta este punto donde el peralte corresponde a 3.4%, le corresponde 17.761 metros. Entonces,
Eh, ya para mi abscisa. Yo conozco la abscisa en principio de tangente 1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? He determinado una distancia X tal. Entonces, a esta abscisa de kilómetro 5 más 500, yo le voy a sumar 0.7 de la longitud de transición 1, longitud de aplanamiento 25 metros. 25 metros me ubica solamente hasta acá. Entonces, le tengo que sumar la longitud de aplanamiento nuevamente y le sumo X, obtengo la abscisa hasta el punto donde hay 3.4% de perote. Y hago eso. A mi progresiva 5500 más longitud 0.7 de la longitud de transición 1. Le voy a sumar la longitud de aplanamiento más 25 metros, la distancia que la separa las dos transiciones, más nuevamente la longitud de aplanamiento y por último el valor X. De esa manera obtengo que mi abscisa, donde hay un peralte de 3.4%, o sea, de kilómetro 5 más 595.001. Entonces he concluido con el último inciso, el inciso C. Vuelvo acá, entonces ya tengo todo esto y ya tengo un 20%. Ya está el inciso 2. Ahora voy por el último que me he dejado guardado. Corresponde a una curva espiral de transición. Bueno, primeramente me está pidiendo que son lo que es todos los elementos de una curva circular con espirales de transición. Entonces será todos aquellos elementos que hayamos visto, lo cual son varios. Además, efectuar el replanteo tanto en las transiciones como en la curva circular. Entonces nos pide todo el replanteo, todo lo que corresponde a una curva espiral de transición. Tengo estos datos. El ángulo de flexión, que será de 38 grados 32 minutos. PI, que le corresponde a un kilometraje de, kilómetro 12 más 327.30. Longitud de espiral, en este caso ya me lo dan. No es necesario calcular ninguno de los criterios. Longitud de espiral será de 40 metros. Cuerdas, muy bien. En este caso sí me han dado cuerdas. Recordemos que en el anterior ejercicio me faltaba este dato para hacer el replanteo. Ahora sería mucho más propio. Entonces tengo cuerda de 5 y el grado de curvatura de 8. Analizamos, vamos a darle solución. Bien, entonces para el ejercicio 2 necesito detener, ya conozco el ángulo de flexión, que era de 38 grados 32 minutos, que si lo expresen en valor decimal será de 38.533 y, varios 3. Sé que trabaja Excel con radianes, así que hago necesaria esta casilla. El valor de la cuerda, que será de 5 metros, mi longitud de espiral, que será de 40 metros. Acá un valor que es necesario, el cual es el radio. Tengo que determinarlo, cada cual me han dado una serie de valores. Entonces, acá lo tengo. Ya, como necesitaba de dato el radio, que era un dato necesario, parto de esta forma. Entonces, el grado de curvatura igual a 2 por el seno, arcoseno de cuerdas sobre 2 por el radio. Entonces, el grado de curvatura acá me lo da, es de 8. Lo conozco. 2 por el arcoseno de cuerdas lo conozco de 5 metros. Única incógnita sería el radio. Hago un despeje en la fórmula, de esa manera obtengo que el radio será igual a la cuerda dividido sobre 2 por el seno de grado de curvatura medio, lo que es igual a cuerda de 5 dividida sobre 2 por el seno de grado de curvatura 8 medios. De esa forma, mi radio quedará de 35.839 metros. Finalizo esto, vuelvo acá. Acá está, 35.839 metros.
Bueno, esto prefiero tenerlo así porque sería demasiado copiar todos los elementos y las fórmulas. Bueno, esto ya es simplemente reemplazar en la fórmula, ¿verdad? Conozco la longitud de espiral, conozco el radio, tengo el parámetro de espiral KM. Para el ángulo de flexión de espiral, conozco la longitud de espiral, ya me la da dato, el radio de la curva también lo conozco, ya lo veo ahí, es lo último, bueno, es lo penúltimo que he hallado. El ángulo central de la curva circular lo tengo. Y aquí hay un detalle, ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Coordenadas cartesianas. Yo sé que para determinar las coordenadas cartesianas trabajo con radianes. Entonces aquí reemplazo el valor de 0.558. En X sub C y Y sub C obtengo que sea de 38.772 metros y 7.277 metros. Y así sucesivamente podemos ir determinando todos los elementos de la curva espiral, circular espiral, externa, vamos con esta, siguiente. Ya, finalizamos algo. El grado de curvatura. Para el grado de curvatura será 2 por el coseno de curva sobre 2 por el radio. Bueno, este ya me lo daba de dato, 8%, simplemente lo sé. Entonces, el ángulo de flexión, perdón, la longitud de curva, acá me está saliendo un valor negativo, y recordemos por qué era. En cuerdas es de 5, grado de curvatura 8. Entonces, el ángulo de flexión era el que estaba fallando, ¿verdad? Salía negativo, menos 0.444. ¿Lo habían después hacer? Entonces, si sustituyo solamente en la fórmula, obtengo que será de menos 15.884 metros de longitud de curva, lo cual en la verificación está erróneo. Y como está erróneo, no puedo seguir para hacer el replanteo, sería incorrecto. Para esto les había planteado dos soluciones. Bueno, a modo de participar, uno sabe cuáles eran las dos soluciones. Ya, ¿alguno se acuerda de la primera o la segunda solución? Ya, bueno, la primera correspondía a ampliar el ángulo de flexión. Ya. Y la segunda que era ampliar el radio. La primera de ampliar el ángulo de flexión correspondía a mover el trazo definitivo, y si mueven el trazo definitivo, y si el trazo definitivo es movido, entonces no afecta solamente a esa curva, también afecta a la otra, lo cual no era muy recomendable. Entonces tendrían que volver a rehacer una curva anterior. Entonces esta quedaría como descartada inicialmente. Lo segundo más recomendable sería ampliar el radio hasta corregir este error. Bueno, únicas dos soluciones. Entonces, aquí qué podemos decir. Como es un examen académico, ¿qué valor de radio es el que puedes poner? Entonces no correspondería ninguno, ¿verdad? El ejercicio quedaría ahí, porque tu compañero puede poner, bueno, el valor de radio sería de 35.839. Tu compañero de lado podría decir unos 300 metros, tú podrías decir unos 400 metros, o 500, y así sucesivamente podemos ir variando en todos los resultados que tengan en el examen.
Pero como esto no sería apropiado para un ejercicio académico, todo termina aquí, todo termina en los elementos y no hay replanteo. Entonces, como no hay replanteo, simplemente me quedo con estos elementos, pero debo explicarles, bueno, supongo que en para esos 17% que me hice del ejercicio, tendría que explicar por qué no hice ese paso. Simplemente le explican por qué la verificación no les cumplía, lo cual implica ampliar el ángulo de flexión o ampliar el radio, lo cual en un ejercicio académico no corresponde. De esa manera hemos terminado con la resolución del primer examen parcial de todo 2020, de fecha 4 de noviembre. Entonces, ¿de algún ejercicio de estos tienen alguna duda? ¿Cuándo estamos? ¿Ninguna? Hoy va a ser nuestra última clase. Luego nos veríamos hasta el 14. El viernes 7 no vamos a pasar clases. Directamente hacen la presentación de su proyecto el lunes 10. Hoy o entre esos días ya estaré subiendo la tarea del proyecto. ¿Ninguna duda? Sí, subir a la plataforma. Sí, lo voy a subir. Tengan el video. Y el examen. Carga el libro, ya está. Bueno, 1:07. A ver esto. Ya está. Ya, antes para terminar. Vamos a la guía proyecto. Ya. Entonces, en la guía de proyecto está todo lo que deben presentar. Consideraciones básicas que simplemente se refiere a todo lo que es teoría, datos generales igual teoría, localiza los puntos origen-destino. Esto se encuentra en los videos del curso de Civil 3D que están, que les he pasado esos 3 videos. Corresponde a teoría y que diría de proyecto. Es que para el 3.1 de la categoría de la vía, ya se les ha explicado, es la primera clase. Selección de los residuos del proyecto también es la primera clase, va con la tabla. Trazo de rutas alternativas para el 3.3. Pendiente máxima, y ya recordemos esa tabla de pendiente máxima. Abertura de compás, que corresponde, bueno, la casa. Volver, vía método de compás, el cual es la abertura de compás de 71, bueno, por escala, y la abertura de compás sería de 3.571 o 71.429, lo que han ido trabajando en sus planos. Vuelvo. Con la abertura de compás, entonces el cálculo de la longitud horizontal para el trazo de línea de ceros. Bueno, he ido trazando una línea de ceros tales que para esta tengo una longitud horizontal real. Entonces aquí, en ese punto, simplemente tendría que poner esos tramos en las cotas, puede ser, y la longitud con la sumatoria de la longitud horizontal real. Ya. Terminamos con ese punto. Ya está, pasando a 3.4. Selección de la mejor ruta por el método de Bruce, esto ya lo saben. Cálculo de las coordenadas UTM. Los puntos de flexión del trazo definitivo. Ya esto ya se les ha explicado en el Civil 3D, lo pueden
escalar las coordenadas simplemente si suben o baja a 7.846.000, si no me equivoco, podrían sumarle la distancia hasta el punto. Entonces simplemente lo hacen como cálculo. A la cota en norte, que le están sumando esa distancia hasta el punto PI1, por ejemplo, sea tal en norte y en este. En cálculo de elementos geométricos de la curva. Geométricos de la curva, que serían velocidad, radio mínimo, radios asumidos. Bueno, esto ya desde acá corresponde a todo lo que son las curvas circulares simples, compuestas, y espirales de transición, lo mismo en este punto. Cálculo de las progresivas, que ya está implícitamente dentro de curvas circulares simples, compuestas y de transición. Ya. El 3.10, 3.6, que se refiere a todos los elementos y todas las progresivas y deflexiones de curvas circulares simples, compuestas y de transición. Vamos al último de diseño de peraltado. La pendiente relativa con respecto a los bordes. Para esto tenemos una tabla. Imagino que pondrán la tabla. Longitud de transición, una fórmula. Longitud de aplanamiento, la fórmula. Ya. Abscisas y peraltes en secciones importantes. Voy acá. Peraltes, ya. Entonces, serán todos estos puntos, las cotas y progresivas. Del punto A, del punto B, C, D, E y sucesivamente hasta el punto J. De todos esos puntos se refiere, donde lo que están haciendo varios, bueno, por estas presentaciones se les ha permitido usar una planilla en Excel que hayan podido programarse. Ahora para la presentación final deberá ser a mano, pero no será simplemente así, entonces debe haber procedimiento. Que para la cota de principio de curva, lo colocan la cota de punto A, que correspondía a 4.500, si no me equivoco, si es acá. 4.500, entonces escriben la cota de A, que era de 4.500, más la progresiva hasta el principio de curva, que eran unos 236, digamos, no me acuerdo cuánto era, multiplicado por 3.5%, entonces sea 3.5 dividido sobre 100. Y la cota de principio de curva. Debe haber procedimiento para cada uno de esos cálculos, tanto de progresivas como de cotas en los ejes y en los bordes. Y lo mismo para curvas espirales de transición. En coordenada para cálculo de elementos debe estar la fórmula y el procedimiento. Y sucesivamente lo mismo para el replanteo. En curva compuesta lo mismo, circular simple lo mismo y en todos los puntos anteriores. Trazo definitivo, abertura de compás. Ya, entonces, ya está terminado el punto 3 de ingeniería de proyecto. De los planos, el trazo preliminar, ustedes ya lo tienen. Trazo definitivo también ya lo tienen. El planimétrico civil 3D, el último plano. Una malla UTM cada 100 metros, curvas de nivel, con curvas de nivel mayores y menores. Acá solamente, y como es un plano recortado, deben poner las cotas en las curvas. Eso ya les explicó en la anterior clase. Entonces, las progresivas en cotas progresivas mayores, que serán cada 100 metros, y progresivas menores, que serán cada 20 metros. Cada 20 metros en este semestre. Asimismo, debe contener la leyenda, carimbo, origen, destino, tabla de resumen de los elementos de la curva. Recordemos que la tabla de resumen de los elementos se colocará respecto a un PI, lo cual se les explicó ya en la anterior clase. Entonces, presentar capturas del avance en Civil 3D, de la parte de anexos. Solamente de lo que hagan en Civil 3D lo ponen en anexos, las capturas de pantalla. Finalizamos esto. Bueno, esto ya lo pueden ver.
Todo cálculo debe ser realizado a mano, en teoría, ya, todo lo que corresponde. Y más importante, deben enviarlo en un archivo RAR comprimido. Inicialmente ponen lo que es su nombre completo, guión, el proyecto primer parcial. Simplemente eso debe contener el archivo RAR. Dentro estarán 3 carpetas. El primero que corresponde al informe, a todo esto. El segundo que corresponde a planos, todos serán en PDF en esta segunda carpeta. Y el tercero en Civil 3D. Me envían su archivo Civil 3D que ustedes hayan trabajado. El archivo, el DWG SDI. Bueno, y entonces, eso ya sería lo último. No hay más. No, esto ya no lo necesito. Ya, entonces con eso concluiríamos con la clase de hoy. O si alguno tiene alguna otra duda. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, te escucho. Una pregunta sobre el proyecto. La curva de transición, ¿solo es como ejemplo o tenemos que abscisarlo más eso? O Bueno, sea, es como ejemplo. Sí, para la curva de transición simplemente les he pedido un ejemplo de algún PI existente en su plano. Entonces, de ese PI que ustedes hayan tenido. No tengo un ejemplo. Ya, entonces si han elegido el PI 1, es fácil, ¿verdad? Un ratito, aquí vamos. Ya, un rato. Un rato. Ya. Entonces, por los datos que yo ya tenía, he sacado respecto a un PI que correspondía a una curva circular simple, para lo cual yo tenía una distancia desde A hasta PI. Entonces le he bajado esto. Ya está. Entonces he elegido mi primer PI, por así decirlo. Desde el punto origen que comienza en kilómetro 0 más 0,010 total. Entonces, la progresiva simplemente sería restarle la tangente espiral a 300 metros. Entonces, obtengo mi progresiva en tangente espiral. Lo mismo voy para mi tangente espiral curva, le sumo la longitud espiral y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si he escogido en lugar de PI1 el PI2? Bueno, como si fuera existente y como si estuviera correspondiente a mi plano. Aquí, entonces, si lo he escogido acá como ejemplo, en la primera todavía le corresponde una curva circular simple, por lo cual yo tengo un principio de curva y un principio de tangente. Entonces, en este otro PI se encontrará mi curva espiral de transición. De igual manera, yo tendré los puntos de tangente espiral, de espiral curva, de curva espiral y termino en una espiral tangente. Entonces, para determinar la progresiva hasta tangente espiral, yo necesito la progresiva hasta principio de tangente. De principio de tangente tengo una entretangencia que como mínimo deberá ser igualmente 30 metros.
Entonces, a mi progresiva que yo tenía en principio de tangente, le sumo 30 metros, obtengo mi progresiva en tangente espiral. A mi progresiva de tangente espiral le sumo mi longitud de la espiral, obtengo mi progresiva en espiral curva. Y sucesivamente, sí, voy sumando la longitud de curva para la curva circular central, voy sumando la longitud de espiral, de esa manera obtengo mis progresivas en estos 4 puntos importantes de una curva espiral de transición. Así. Simplemente. Entonces, la curva doble sería como ejemplo nomás, sin abscisar. ¿Curva doble? Sí, o sea, le digo que, o sea, está bien lo que dice usted, o sea, vamos a hacer lo que es las curvas simples y la transición lo vamos a abscisar todito, ¿no? Y Ya. un ejercicio de curva doble, o sea, doble circunferencia. Eso como ejemplo nomás lo vamos a poner, o sea, como cálculo externo, o sea, nada que ver con el trazado, digamos. Bueno, lo que corresponde a su plano planimétrico será enteramente curvas circulares simples. Curvas circulares simples, entonces tendrán las progresivas que deban tener. Entonces, simplemente les he pedido como ejemplo una... Como ejemplo les he pedido una curva compuesta de respecto a 2 PIs que ustedes vean convenientes. Puede ser el PI 3, el PI 4, y asimismo una curva espiral de transición. Pero para las progresivas, para una curva compuesta, van a hacerlo como si esto fuera la existente. La progresiva está al principio de curva, y punto común de curvas, y principio de tangente. Lo mismo para esta, como si fuera una existente. La progresiva en todos estos puntos. Pero esto ya hemos presentado en los anteriores. De los 6 PIs que tenemos que hacerlo. Sí, pero antes se hace para todos los países. Sí, como dato, en curvas circulares simples estaba viendo que varios, bueno, como es una planilla ya programada, se han dado mucho trabajo. Algunos estaban viendo que tenían como 10 PIs, lo cual es verdaderamente largo hacer la transición de Peralte. Ahí como comentario les dejé que deberían reducirlo más bien, como mi recomendación, ¿verdad? Reduzcanlo, porque en Peraltes es verdaderamente larguito hacer el replanteo y todo el cálculo. Más que todo, que esa recomendación para los que tengan varios PIs. Lo podemos reducir solo para hacer el Peraltes. Bueno, sí, redúcelo a 4, pero esos ya deben ser los totales, ¿verdad? O sea, en tu plano general deben estar esos mismos 4 PIs que me estás presentando. No va a ser que tengas, bueno, hayas mantenido tus 10 y acá solamente estén unos 4. Sería incorrecto. Sería de nuevo hacerlos simple. Bueno, esa recomendación les dejé a todos aquellos que tenían de 10 PIs o incluso 7, me parece. Pero se puede todavía. Es el lunes 10 la presentación. Pueden ir corrigiendo esa parte. Ya, bueno. Sí, una pregunta más, perdón. Sí, digo. Para el peraltado en la curva de transición no varía casi nada, ¿no? Es casi lo mismo. Bueno, no les estoy pidiendo peraltes en curvas de transición, pero ya que lo mencionas, simplemente se reduce esto. Inicialmente yo tenía que mi longitud de transición es desde este punto hasta este punto. Y lo diferente,
que principio de curva, bueno, no tengo principio de curva ni principio de tangente, ya que esos han sido desplazados y eliminados. Simplemente tengo estos puntos. Longitud de curva, va acá, va acá. Ya. Entonces, mi longitud es... bueno, aquí lo tengo. Mi longitud de espiral reemplaza a lo que era mi longitud de transición. Entonces, como reemplaza la longitud de transición, acá recordemos que este punto será la tangente espiral. Hasta este punto será mi espiral curva. Acá tengo mi curva espiral. Y acá tengo mi espiral tangente. Simplemente es un desglose, ¿verdad? Entonces, la longitud de transición ya no será la longitud de transición, será simplemente la longitud de espiral, pero nuevamente esta fórmula es válida. Ya no comienza de este punto, simplemente que está trasladado hasta acá. Estos puntos. Bueno, te vuelvo a decir, para el cálculo, para presentar el proyecto, como solo serán de curvas circulares simples, deben hacer este cálculo que vimos acá. Esto como dato. Solamente cambio eso. Sí, es que no entré a la primera clase de ingeniería. La regla. La anterior clase, ¿me dijiste? No entré a la primera clase que dio las reglas de un y Bueno, como la primera clase, simplemente acá está en la introducción. Habíamos quedado, digo, ¿y más o menos cuánto? Ahí está, gracias. bueno, habíamos quedado que la evaluación será de esta manera. 90 el proyecto y las tareas que vale el 10%. Acá la presentación del proyecto, que será el 10 de mayo de, 2021. Ya está bien, muchas gracias. ¿Ya? Supongo que van a estar estudiando entre la siguiente semana. Bueno, la siguiente semana podría ser hasta antes del jueves, ¿verdad? Ya que el jueves sería su examen. A lo que ustedes me dijeron, el jueves 6 es su examen. Y ya que las dudas vienen luego, inicialmente cuando están estudiando, entonces les voy a estar respondiendo hasta antes del examen. Luego del examen, ya no, por favor. Bueno, ahí quedamos. Entonces, el proyecto ya estaré cargando la tarea del proyecto para el lunes 10 de mayo. Y nos veríamos directamente el 14 para comenzar con altimetría. Van a trabajar con el menor valor, pero redondeado. En este caso sería una longitud de espiral de 36 metros. No, perdón, espera. Como es 36.364, 36 metros solamente lo veo incorrecto. Entonces, redondeado sería 37, porque 36 no va en el rango. ¿Verdad? Y entonces queda de esa manera, que trabajen con la mía. Bueno, esto ustedes ya lo pueden verificar o no estuvieron en esa clase. Y me corrigen si estoy mal. Ya, ahí quedamos. Entonces, que les vaya muy bien el examen. Con estas dos, supongo que fija algunas dos de estas entran, de lo que hicimos entre el anterior y esta. Y como pueden ver, el peralte, avanzaron hasta peralte, y una pregunta sí o sí entrará de esta con valores cambiados. Solamente eso. Seguro, sí. No se puede ser, es que en el final, si no me equivoco, y en otro parcial también les dio peraltes, y todos los ejercicios que daba de peraltes eran los mismos del libro, pero con valores cambiados. Únicamente los ejercicios que no correspondían a su libro eran los primeros.
Bueno, alguno que no corresponde a su libro de una curva circular simple, que no creo que esté en su libro de examen. También una curva compuesta o una espiral de transición. Bueno, solamente eso. Ya, entonces hoy lo subo y quedamos. Buenas noches.